Hola, muy buenas. Estamos en los debates de Periodista Digital. Os habla Carmelo Jordá y hoy es viernes 4 de mayo del año 2007. Tenemos con nosotros a Pedro García Alonso, que es profesor de periodismo en la Universidad Complutense y ha sido una de las personas que ha estado, por así decirlo, en el backstage organizando la segunda edición del Congreso Internacional de Blogs y Periodismo, de la que vamos a hablar, y periodismo en la red, perdón, de la que vamos a hablar ahora en esta entrevista que se ha celebrado hace 10 días en la Universidad Complutense, ¿no, Pedro? Sí, cierto. Además, Pedro, has dirigido uno de los grupos de trabajo de este congreso que se titulaba concretamente, lo voy a leer. Periodismo digital y periodismo informativo. Pues en vuestra página lo tenéis con otro nombre, Perdón, menos mal que lo has dicho tú. No, perdón. O sea, es blogs informativos y blogs periodísticos. Es el título exacto. Pues bueno, Pedro, encantado de tenerte aquí con nosotros en Periodista Digital. Y lo primero es prácticamente obligado a preguntarte qué tal fue el congreso. Estuvo muy bien, hombre, para ser una cosa organizada, sin excesivo aporte de medios y saliendo más bien de las fuerzas vivas que de grandes entidades financieras que lo apoyaran, la verdad es que es maravilloso para ser la segunda vez que se organiza. La primera vez fue más lanzarnos al vacío y una respuesta sobre todo por parte de la nueva generación, tanto de la nueva generación de alumnos como de la nueva generación de profesores, como de la nueva generación de periodistas, como de la nueva generación de investigadores. Y tuvimos un apoyo colosal de los medios y tuvimos un apoyo importante de los profesores que presentaron ponencias de un montón de facultades y estuvieron muy concurridos los grupos. Vamos, por ejemplo, y el grupo mío de este año hemos podido tener mi grupo que era, bueno, me pusieron el número 1, pero era el número 1 porque podía haber sido el número 21. Pero en el mío participaban 12 personas y de varios países y con temas tan interesantes como puede ser pues la situación de los blogs en China, en Cuba, en Irak, en Irán, en los sitios más remotos. O sea que el Congreso ha correspondido bastante bien con esta denominación de internacional, ¿no? Sí, desde luego. Estuvo, por ejemplo, para mí mi ídolo, que es Francis Pisani, que es reportero a la vez en Le Monde de París, en España y en Estados Unidos, y que además tiene un blog conocidísimo y que además es una persona de lo más abierta. Estaba allí como, vamos, le pagué el desayuno. O sea, se tomó un sándwich y un café doble, me acuerdo, en la cafetería de alumnos de la facultad, en la misma barra, y porque me lo encontré allí. No le dije yo, baja al comedor de alumnos en vez de a la cafetería de profesores. Y de lo más normal y sencillo, ¿no? Le hicieron 3 entrevistas allí, la EFE, y no recuerdo ahora qué otros medios, y vamos, me encantó. ¿Cuáles han sido los temas que durante las sesiones, tanto de tu grupo de trabajo como sobre todo en el conjunto del Congreso, más polémica han desatado? Digamos, ¿qué temas han sido los más candentes, los que han despertado mayor interés? Yo creo que por doble dirección. De una parte, el nuevo papel del periodismo. Está claro que el periodismo aquel dogmático de esto es lo que ha salido en este medio y se ha acabado, y si no te gusta, pues no leas la prensa, eso ha terminado. O sea, la implicación de la audiencia, la participación de los lectores es innegable, inevitable, inexcusable, perdón, y es hacia donde vamos. Eso por una parte, visto desde el planteamiento de los medios. Y luego desde el planteamiento de la docencia, que es el que me corresponde más a mí, como profesor que soy, se veía cómo es posible preparar a los nuevos alumnos para esta nueva situación de la blogosfera a la que nos dirigimos. Y se insistía mucho en la integración de los medios, pues estamos aquí en un periódico grabando imagen y sonido, por poner un ejemplo, o la digitalidad al mismo tiempo que la prensa offline, o la implicación en las nuevas tecnologías. Y eso es otro punto importantísimo. Vamos, yo lo vivo. Mando los apuntes por internet. Por cada tutoría que tengo con un alumno presencial puedo tener, y no exagero, 30, vamos, tengo 1000 y pico consideradas este año desde el día 1 de octubre, atendidas por internet, por email. Centrándonos un poco en lo que lo que respecta al grupo de trabajo del Congreso, parece que desde el propio título hacéis ya una pequeña división entre hacer periodismo e informar. ¿Es así o...? Veamos, lo que sí que quedó muy claro es que comunicar es una cosa mucho más amplia que informar. Entonces, se tiende ahora en muchísimas universidades a llamar a la facultad, en vez de ciencias de la información, ciencias de la comunicación. Que eso engloba mucho más. Comunicar es expresar. Informar es una cosa ya más ajustada. Exige ya una profesionalidad
contextualizar las fuentes, etcétera, etcétera. No voy a decir aquí los principios periodísticos que todos conocemos. Pero, sin embargo, comunicar es mucho más expansivo. Y muchas veces yo creo que hay tal cantidad de información que lo que nos importa ya no es la noticia, que el dato lo tenemos en cualquier lado, ¿no? Entre noticias, en cualquier forma, y lo tenemos de inmediato. Sino lo que nos importa más es la valoración. Por ejemplo, pues un accidente fuerte que ha ocurrido, qué sé yo, pues el último, el de Palencia, de 8 muertos o 9 muertos. Pues lo que nos importa es qué presenciaron los que estaban cerca. Y ahí tiene mucho más acceso directo el blogger y el periodista, tanto si es periodista informativo como si es periodista ciudadano, que los medios tradicionales. Y entonces es un papel nuevo que la gente demanda y que las personas queremos escuchar. ¿Qué sentiste? Por ejemplo, era vecino José Ignacio Muyueta, o no me acuerdo del apellido, Aguirre, el segundo apellido sí que lo recuerdo, que era el obispo de Palencia. Bueno, pues su testimonio ha aparecido por todas partes, puesto que fue el primero que llegó, era vecino colateral al accidente. Entonces, todo esto se trataba un poco de ponerle patas, de ver cómo esto entra en la universidad y cómo esto que repercusión está teniendo en los medios. Yo recuerdo, por ejemplo, 3 ideas muy importantes que dijo Francis Pisani, que me chocaron bastante, que son como el resumen de su ponencia. De una parte dijo que el periodismo ciudadano, que los blogs, eran como la punta del iceberg, ¿no? Que eran ese 10% escaso del fenómeno comunicativo que está ocurriendo, puesto que hay mucho más. Están los mensajes, está el chateo, o sea, hay un montón más de medios y de sistemas que los blogs. Pero que los blogs son como el punto más emblemático, el que asoma fuera del agua y el que nos da una perspectiva bastante interesante de qué es lo que está sucediendo. O sea, de punto 1, la punta del iceberg. Punto 2, los peces piloto, que a ciertos peces grandes, cetáceos, que les falta la vista, no pueden informarse, o los tiburones, y hay unos pececillos que les van guiando por donde van. Y que ese papel lo cumplen los periodistas bloggers con respecto a los medios tradicionales, que les falta una cierta perspectiva para saber cómo está evolucionando la ciudadanía. Y la tercera idea que presentó es que, en vez de hablar tanto de blogosfera, que hace una idea de espacio cerrado, de endogamia, de círculo concéntrico, hablar más de blogalaxia, que es mucho más amplio, grande, o sea que el periodismo entra en el blog entra en la televisión coge la radio, o sea que los medios ya están bastante implicados entre sí y que el acceso a imagen y sonido y a texto escrito lo tienes desde todas las fuentes. La televisión tiene el teletexto, etcétera, etcétera, ¿no?